Hola. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Todo bien, Alfredo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? Bien, en orden. Bien. Importantísimo, que las cosas estén en orden. Sí. Como dijo el descuartizador, todo en orden, pedazo por pedazo. Sí. Bueno, Alfredo, nada, siempre no me canso de ser repetitivo, como siempre quiero decirte que cada vez crece más esta columna, cada vez hay más gente que te escucha, hay cada vez más gente que pregunta. Eso para nosotros es un tema importantísimo. Como siempre digo, vamos eligiendo los temas que la gente va pidiendo. De hecho, trabajamos para la gente, así que felicitaciones de vuelta por el crecimiento de esta columna y por tu participación en Argentilandia. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, después vamos a terminar de redondear algo que quedó del otro día del insomnio, después lo vamos a terminar de cerrar más adelante. Bueno, lo primero que quiero decirte es, a ver, hay muchas consultas que tienen que ver con, a ver, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en las, yo no digo si son trastornos neurológicos o patologías neurológicas, bueno, eso me lo vas a corregir. ¿Cuánto tienen que ver o cuántas, de vuelta, patologías de estas o trastornos neurológicos afectan a la vista? No sé si por ahí no soy muy claro, porque yo la verdad que leo las preguntas, pero a ver, o cuántas enfermedades de la vista tienen que ver con algo neurológico, que quizás así se entienda mejor la pregunta. Sí, es obviamente muy interesante y es importante, es un capítulo realmente importante. O sea, la pregunta tenía que ver con las alteraciones oculares. Exacto. Y de ese conjunto de alteraciones oculares, ¿cuáles pueden tener alguna explicación o algún origen neurológico? Exacto. Bueno, de hecho, la gran estrella a consultar ante cualquier problema oftalmológico es el oftalmólogo, es el oculista. Esto no cabe duda. Pero indudablemente hay una serie de afecciones o de alteraciones de la visión que por supuesto, en primer lugar, tiene que ser consultado, o paralelamente tiene que ser consultado el oftalmólogo, pero es el mismo el que de repente va a solicitar eventualmente la consulta con otro especialista, en este caso con neurología. Y de hecho, remarco que hay una especialidad que se denomina neurooftalmología, o sea que son neurólogos que de alguna manera también manejan perfectamente bien el tema de la visión y se dedican a ver ese tipo de afecciones. No pululan los neurooftalmólogos, es una especialidad muy interesante, no pululan. De hecho, no hay demasiados neurólogos y dentro de la especialidad tampoco hay demasiados neurooftalmólogos, pero la especialidad existe como tal y bueno, es realmente significativa. Dicho este comentario, pasa a resumir cuáles serían las alteraciones visuales que harían dudar que el problema está pura y exclusivamente ubicado en la cámara ocular. O sea, el ojo es toda una estructura que tiene distintos compartimentos, tiene líquido, tiene cámaras que están llenas de líquido, tiene una función, digamos, de dejar pasar la luz, de proyectar a la pupila, se acomoda, se abre y se cierra según la intensidad de la luz. Está la córnea, está el párpado que protege ese ojo. O sea, hay toda una serie de situaciones que son propias del ojo y los inconvenientes que puedan surgir, obviamente obligan a estudiar el globo ocular en sí mismo. El globo ocular tiene dentro de sí al nervio óptico,
Y el nervio óptico es digamos, es la única parte del sistema nervioso que, a través de un simple aparatito como es un oftalmoscopio, que es un lente con un aumento y con una luz que enfoca a través de la pupila, permite ver lo que se denomina la papila del nervio óptico. Sería el único órgano, la única parte del sistema nervioso que se puede ver a simple vista, sin tener que generar ninguna preparación, ninguna cirugía, ninguna apertura. O sea, uno lo puede ver y puede sacar muchas conclusiones por ver el fondo de ojo. Y de hecho esto es una práctica, o sea, el examen del fondo de ojo, si bien el que lo hace con mayor jerarquía y conocimiento es el oftalmólogo, en realidad tiene que formar parte de la rutina tanto del médico clínico y ni que hablar del neurólogo, porque en la expresión, en lo que uno ve a través del oftalmoscopio, está viendo, digamos, el nervio óptico en su expresión, que es el disco del nervio óptico de la papila, de los vasos que surcan por la retina, y uno puede sacar muchas conclusiones de enfermedades sistémicas. De repente la hipertensión arterial va a mostrar alteraciones en los vasos que se ven a nivel de la retina, en sus cruces, puede haber exudados, puede haber hemorragias, o sea, puede haber distintos tipos de signos que confirmen o que permitan detectar o confirmar de alguna manera que el paciente tiene hipertensión. Lo mismo ocurre con la diabetes, hay exudados, hay alteraciones que provocan la neuropatía diabética y que se pueden observar y muchas veces hasta diagnosticar por el examen del fondo de ojo. O sea que el examen del fondo de ojo es de rutina, o sea, todo médico clínico, todo neurólogo tiene que tener en su bolsillito un oftalmoscopio para poder hacer ese examen. Y los problemas que uno, y el otro elemento, que no hace falta ninguna aparatología especial, aunque hay métodos computarizados para hacer lo que se llama la campometría o la determinación de lo que es el campo visual, uno con simplemente poniéndose frente al paciente y manteniendo algún objeto o el simple dedo índice, haciéndolo correr, uno puede determinar si hay alteraciones en el campo visual. O sea que estas son maniobras de semiología pura, o sea, del examen que no hace falta ser especialista para realizarlo. Diría que forma parte de la rutina, que no necesariamente, y esto no es es un error, es una omisión que muchas veces el médico no genera, porque el paciente puede no darse cuenta que de repente la parte externa o temporal de la visión de ambos ojos de uno de ellos está alterada. El paciente se acostumbró a ver de esa manera y de repente tiene un punto ciego. Y eso se detecta a través del examen clínico general, el paciente no se da cuenta, bueno, y ahí sí se genera la consulta de ojo en el oculista, se fijan estudios complementarios como tomografía de resonancia, y de repente se pueden encontrar alteraciones dentro de la vía óptica, en lo que se llama silla turca, la hipófisis, en la corteza, etcétera, etcétera. O sea que esa simple maniobra de determinar el campo visual y hacer el examen del fondo de ojo es muy ilustrativo y da mucha información para el médico que está viendo al paciente. Y ni siquiera el paciente se ha quejado, ni que ver si el paciente se queja de alguna alteración. Las quejas más frecuentes van a ser de fenómenos irritativos, los fenómenos de conjuntivitis, cuerpos extraños que se introducen en el ojo, la pérdida misma de la visión, todo el globo ocular, o sea, es muy grande el espectro de alteraciones. Visión doble, esto es algo bastante frecuente, el paciente ve doble, de repente uno hace un chiste bastante, no sé si muy gracioso, pero bueno, si ves doble, le ponemos un billete de 1.000 y va a haber 2.000, pero esa sensación es que el paciente enfoca y ve doble imagen, y en determinada porción lo hace, si lo ve con un ojo tapado, y se corrige, y si no se corrige, o sea, hay toda una serie de maniobras que uno puede determinar si el problema está dentro del ojo o le excede al ojo y está dentro de la vía óptica, y ya es introducirse en el cerebro. Pues aquí hay una pregunta específica con respecto a uno de los mensajes muy específico, que tiene un problema, tiene un complemento después, pero la primera palabra es
retinoide. Creo que, bueno, no es que están ciegos, pero tienen un 80, creo, por ciento de menos de... O sea, trabaja la visión al 20%. Bueno, que supuestamente no hay cura para esto, no hay ningún tipo de cura, y que, bueno, nada, quería saber si ese problema era realmente neurológico o se debería a otra cosa. No sé si... No, a ver, fiebre es un síntoma, no es una enfermedad. Sí. Pérdida de visión es un síntoma, no es sinónimo de una enfermedad. Afección de la retina es, bueno, es un órgano o un segmento de la estructura visual que se afecta por distintas causas. Desde lo que puede ser una propia alteración, como un desprendimiento de la retina, una especie de tela que se desprende y esto genera una visión, o la misma diabetes o la hipertensión pueden generar alteraciones visuales. Y después hay una serie de enfermedades de tipo inflamatorias, como la esclerosis múltiple, esto uno el neurólogo sí lo ve con frecuencia, que generan lo que se denomina una neuritis óptica. Y esto es una inflamación del nervio óptico provocado por un fenómeno inflamatorio, un choque anticuerpo, pero que tiene que ver sí con una enfermedad de todo el sistema nervioso central, que es la esclerosis múltiple. O sea, es enorme la cantidad de variantes. Y después hay retinopatías con las cuales el paciente ya nace, o sea, no podemos hablar de una única causa, y obviamente dependerá de la causa el pronóstico, pero decir que la retina está afectada, esta es una primera conclusión. Después lo que hay que determinar cuál es la causa. Esto puede ser, como ahí está perfecto lo que me dijiste, o sea, esto puede ser genético, también puede ser, o puede ser que haya nacido ya con esta problemática. Sí, hay retinopatías genéticas, inclusive que después se pueden asociar con otros órganos, como por ejemplo la audición. O sea, hay toda una serie de cuadros donde el paciente ya nace, o el individuo ya nace con esa alteración, y si no tuvo una pérdida total de la función de inicio y el paciente nace sin visión, con el tiempo esa retinopatía va, de alguna manera, va empeorando, va avanzando, y con el tiempo la visión se pierde. No son casos frecuentes, hay muchas estrategias, esto viene a resorte del especialista. No vuelvo a repetir, cada caso es individual, pero sí, desde ya que hay formas congénitas de alteración de la visión. Respecto a esto, la pregunta que venía dentro de la gente que nos escribió, si es congénita, ¿esto hay algún avance de cura, o sea, hoy en día, o sigue siendo casi, a ver, como dicen ahí en el mensaje, que es casi, digamos, incurable? Vuelvo a repetir, depende del origen. Ajá. Si es exclusivamente un fenómeno que implica o compromete al nervio óptico o a la retina en este caso, esto realmente es resorte del especialista, así que yo no sería el más indicado para hablar sobre el tema, o sea, sobre las retinopatías, sobre todo las que son de alguna manera congénitas o genéticas. Es resorte del especialista, pero sí hay avances, hay una gran cantidad de posibilidades, pero bueno, vuelvo a repetir, la clave de un buen resultado del tratamiento es que sea correcto el aceptado el diagnóstico. Pero en este caso el tema retina es inclusive dentro de los oftalmólogos, hay que se dedican exclusivamente al tema retina. O sea que eso es una especialidad dentro de la especialidad. Perfecto. Pero el mejor consejo es consultar con un oftalmólogo, y si de repente las respuestas, en este caso del colega, no satisfacen, el paciente siempre tiene derecho a hacer una segunda y tercera opinión, buscar una segunda y tercera opinión, y de repente si está claro el diagnóstico o está orientado hacia un lado, bueno, buscar quién es el especialista, quiénes son los especialistas o los centros, en este caso oftalmológicos, donde se dedican a hacer puntualmente este tipo de diagnósticos de tratamiento. O sea que eso es algo muy, muy, muy puntual, y obviamente ya excede a mi comentario. O sea, el mejor consejo que yo puedo dar es que o
o decir es que dentro de la oftalmología hay una especialidad, hay oftalmólogos que se dedican específicamente a estudiar y a tratar retina. Es buenísimo lo que decís siempre, Alfredo, y esto último en particular, porque muchas veces, y mucha de la gente que la verdad que lo estamos descubriendo ahora. Vos te decía la cantidad de gente que, por ejemplo, han recibido malos diagnósticos, bueno, y todo ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, vos decís, bueno, mira, la mejor recomendación de siempre es, no es mi mejor amigo, ni mi padre, ni mi madre, tenés que ir siempre a consultar al médico. Bueno, estoy descubriendo que la gran mayoría de la gente a veces actúa por ese impulso de algún amigo, de algún pariente, y lo mal que le termina yendo, ¿no? Lo mal que le termina yendo. Por eso lo que acabas de decir con respecto, bueno, hablamos general sobre este tema, pero en particular, que no es mi especialidad, bueno, puedo decir hasta esta parte. Así que me parece excelente eso. Déjame agregar algo, me viene a la memoria ahora una patología que se denomina retinitis o retinosis pigmentaria, que es claramente congénita. Bueno, sí, esto es una afección evolutiva y demás, pero bueno, hay especialistas que se dedican a eso. Por otra parte, y esto ya es un defecto del profesional, le cuesta mucho al médico decir no sé de esto o esto pasa. En todo caso, lo que el médico no tiene obligación de saber todo, lo que sí tiene obligación es de interpretar y saber qué pasos hay que dar. O sea, uno no puede adivinar o plantear un diagnóstico en una primera consulta con datos incompletos. E inclusive hay muchos pacientes que heredan diagnósticos. El paciente viene y ha pasado por varios especialistas con un diagnóstico X. Y así va y corre y es tratado o destratado o no bien tratado con un diagnóstico. Y no es infrecuente que uno de repente reconstruye toda en forma detectivesca, como alguna vez te comenté, uno reconstruye el interrogatorio, evalúa las pruebas y eventualmente solicita algún nuevo estudio complementario, termina planteando que no era exactamente el cuadro que se había pensado. Entonces, obviamente, mal diagnóstico o un correcto diagnóstico, el tratamiento no va a ser el mejor, aunque le hagan el mejor tratamiento, porque están tratando algo que no es. Entonces, siempre, los médicos tenemos por costumbre realizar ateneos médicos, clínicos, quirúrgicos, anatomopatológicos, y en esos ateneos el médico convive y lo comparte con otros colegas de distintos niveles, de mayor nivel, de igual nivel o de menor nivel, y créeme que son sumamente útiles porque muchas veces el de menor nivel les el último artículo, o sea que son muy muy útiles ese tipo de intervenciones o de prácticas que tenemos los médicos, que lamentablemente cada vez por razones de tiempo y otros motivos, los ateneos no se hacen con la frecuencia que se hacían habitualmente. Nosotros teníamos por costumbre hacer semanalmente algún ateneo o hasta 2 ateneos en la semana, y había un ateneo general mensual del hospital. Esas prácticas lamentablemente no es que se han perdido, pero se han diluido. Siempre hay poco tiempo, siempre hay el exceso de pacientes, siempre hay excusas para que esto no se concrete. Y es ahí donde uno realmente aprende. Lo que no se puede hacer es un ateneo con un paciente, salvo que el paciente se preste, le explique, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de tu tema, y posiblemente haya comentarios que no tienen que ver con lo tuyo. Uno le tiene que explicar, uno no puede someter a un paciente a una evaluación de varios especialistas sin haberle explicado previamente qué es lo que se va a hacer. Pero es de buena práctica el hacerlo y ayuda mucho. Entonces, con más razón, cualquier paciente que fue a un especialista, que fue a otro, y que no anda bien, tal vez no anda bien porque lamentablemente lo que tiene no es solucionable, no es fácil de solucionar, pero generar una nueva consulta con otro especialista, averiguar quién es el que está en el tema, eso es algo prudente.
Lo que es absolutamente imprudente es cuando aparecen las respuestas mágicas o estos magos que existen, y someten al paciente a tratamientos costosos, inútiles, y realmente esto realmente es muy delicado y muy serio, y entra, yo diría, dentro de lo delictivo. Pero bueno, esto existe en Argentina y en Hawái y en cualquier lugar del mundo. O sea, existen, sobre todo cuando se juega con la desesperación del paciente y de la familia. Cuando hay algo que no funciona, se busca el manosanto. Esto es tan antiguo como o sea, los brujos de las antiguas tribus eran los médicos de las tribus. Sí. El famoso, tú puedes. Claro, y por otro lado, como hay muchas veces hay fenómenos donde en la misma pastilla dada por dos médicos no genera el mismo efecto. Todo tiene que ver con la impresión que genera y con la forma en que el médico se maneja con el paciente. Pero psicológicamente puede influir, y muchas veces un no especialista, pero con un carisma muy especial, logra convencer subconscientemente o conscientemente al individuo para que mejore. Obviamente esto es una situación psicosomática, es una situación más que nada psicológica, pero cuando se trata de una enfermedad orgánica, esto no va a funcionar, y es muy posible que entre en esa cascada, en esa catarata de errores, donde no va a funcionar bien la salud, y encima van a tener un daño económico, porque les van a hacer pagar fortunas por algo que no es útil. Y esto lo comento porque esto pasa habitualmente en todos lados, y se juega con la desesperación de la gente, obviamente. Estás abriendo ojos, es tremendo, la verdad que es increíble, pero estás, como realmente alertando, y eso también es una forma de prevenir, y también quería decirte, claro, todo lo que decís, entonces encierra, esta columna tiene obviamente entonces triple, cuádruple, quíntuple valor, o sea, vos te tomás el tiempo, tenés mucho trabajo, sos una persona muy ocupada, sin embargo te tomás el tiempo para poder hacer estas, digamos, clases virtuales explicativas, y eso es doblemente valorable. Pero lo que acabas de decir es maravilloso, no, la verdad, que alguien se atreva a decirlo, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora, fíjate vos que vos utilizaste, abrís ojos, y casualmente estamos hablando del capítulo de la vista, o sea que vos también tuviste si estuviera Freud presente en este Ateneo, diría, bueno, su subconsciente lo ayudó a encontrar una palabra, porque estás abriendo esos ojos cuando estamos hablando de la visión, ¿no? Sí, no, pero la verdad que te cuento, por eso te digo, esta parte es como el famoso, no sé, viste, el último momento, la placa roja de Crónica, viste, alerta, último momento, y es bueno porque de verdad, mucha gente acude a esos métodos, y bueno. A ver, cuando llega el último momento, llegó el último momento, pero anunciarlo con antelación no es criterioso, no es correcto. O sea, no hay que estar velando a un paciente 5 años antes. A ver, para ir cerrando ya el tema de la vista, también algunas preguntitas muy chiquitas o algunas cositas que obviamente yo te traslado, es lo que la gente, que ya se empieza a acostumbrar la gente, que vos ya empezás o sea, vos hablás el idioma de la gente, entonces eso también es maravilloso. A ver, también por ahí esto es una cosa retórica, pero es importante que lo digas vos. Generalmente, o no, porque una cosa es la parte neurológica, la parte interna, bueno, pero cuando hay un golpe, no sé, digamos, qué sé yo, una caída o esto te cuento, esto seguramente, y por lo que vimos, es de muchos motociclistas. ¿Los golpes en la cabeza pueden terminar dañando la vista? No, por supuesto, o sea, dentro del cráneo todo el aparato visual.
Así que obviamente, a ver, hay golpes menores en el motociclista, el boxeador o un golpe, un dedo puesto por un chico en el colegio a otro chico jugando. A veces se generan realmente traumas de una severidad importantísima, realmente la cosa no había ni siquiera intención, pero obviamente, a ver, ¿qué tiene que hacer el motociclista? Primero que nada, andar con casco. Las chances de salvar su estructura craneana se van a acrecentar si usa casco. Realmente los grandes dramas de los motociclistas, sobre todo con la parte craneana, ocurren cuando no utiliza el casco. Y esto es muy frecuente ver que el motociclista tiene el casco en el costado de la moto. Lo usa como para mostrarlo, pero Sí. eso es claro, pero no se protege. Pero obviamente cualquier traumatismo, hasta leve, un dedo en el ojo puede dañar la córnea, puede ser realmente un inconveniente severo. Tiene que haber un trauma importante con fractura de órbita y demás, eso desde ya. Pero bueno, esto ya no es una enfermedad, pero es una situación que se da y indudablemente ahí es el oftalmólogo el que tiene que, aparte del cirujano, los cirujanos y demás tienen que actuar y tienen los elementos para poder hacerlo, pero bueno, hay traumas de una magnitud importante, pero a veces traumas mucho más simples también pueden generar. Así que después de un trauma y un mínimo trastorno visual, es muy prudente consultar con el oculista. Con el oculista. A ver, para que quede claro. Estamos en presencia de un trauma visual, de un trastorno visual de cualquier origen, y ahora incluimos, pues yo no lo nombré, hablar del infeccioso, del inflamatorio, bueno, pero no hablé del trauma. El trauma es algo muy frecuente y se da a cualquier edad. En niños, en bebés, en jóvenes, adultos mayores y en ancianos. O sea que el traumatismo se ve en todas las edades, en todas las razas y todos los sexos. Así que ahí no es bien democrático el traumatismo. Perfecto. Abarca todos. O sea, eso pasa a la rama del traumatismo. Traumatismo. Esto ya no es neurológico, eso ya traumatismo. No, bueno, pero a ver, una cosa es que se quiebre, que se lesione un hueso de un miembro o de la columna, pero el cráneo sí amerita que sea evaluado por un especialista, en este caso un neurocirujano. Bien, perfecto. Y en ayuda, en colaboración, si lo que está comprometido es la visión, bueno, muchas veces se hacen intervenciones en conjunto, ¿no? Hay un oftalmólogo y un neurocirujano actuando. Bueno, mira, en próxima charla, por eso te digo que es siempre tan interesante, porque me abrís puertas. Tengo muchas preguntas de eso que, por ejemplo, no la vamos a dejar para otra oportunidad, pero justamente la neurocirugía. Eso es un tema tengo muchas preguntas sobre eso. Bueno, nada, o sea, imagínate la cantidad de gente que escribe, no puedo tener todo bajo control, pero vos sabés que es una palabra la tengo muy como, viste que nosotros tenemos como alertas, ¿viste? Bueno, y una palabra esa es neurocirugía. Si te parece en alguna otra oportunidad, me gustaría que hablemos de eso. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros trabajamos en colaboración, aunque esto es a nivel mundial. Siempre hay mucha pica entre los neurólogos y los neurocirujanos. Mira. Compiten por campos similares, pero uno realmente es complemento del otro, no cabe ninguna duda. A ver, esto ya no es de la gente, esto ya es personal, personal. Estamos en un año muy político, estoy trabajando con algunas cosas políticas, bueno. Que Dios te ayude. Ay, Dios, sí, ya me tocó, imagínate, me tocó en el 21, en el 19, no, tremendo, la política es terrible. Ahora, esto es un poco personal, perdón, personal. A ver si puedo hacer entender o que se entienda la pregunta.
siendo, y ya sabemos a quién me refiero, pero porque es el caso emblemático, ¿no?, de esto, debería tener muchas más posibilidades por la forma en que puede estudiar al ser humano desde algún lugar un neurólogo, un profesional de la neurología o de la neurociencia contra otros candidatos. A ver si se entiende lo que te quiero preguntar, Alfredo. Más o menos. Supongo que estás hablando porque hay un candidato que... Hay un candidato, sí, hay un candidato que es neurociencia. Muy distinguido colega, sí, sí. Bien. Bueno, a ver, eso es a ver, digamos... A ver, si tiene alguna ventaja sobre los demás, ahí el conocimiento. A ver, no te entiendo la pregunta bien. Claro, o sea, tiene una ventaja sobre los demás por el hecho de, a ver, trabajar sobre precisamente por la neurología, o tiene una forma de entender más a la gente y de ahí proyectar, o esto puede llegar a ser el mito más grande de la historia. Yo creo que hay una posición, digamos, de privilegio y de privilegio en cuanto al conocimiento cuando uno está frente a un individuo, a un paciente, y uno está tratando un caso y en todo caso lo asocia con otros casos, con la lectura, con las clases que ha dado, con las experiencias que tenga. El tema es que esto es llevado a la política, donde todo está tan intrincado y hay que bajar mucho al lodo, al barro. A mí me parece que no sé qué ventaja puede tener. A ver, porque, a ver, dijiste en dos palabras, dijiste todo. O sea, una cosa es, con respecto a, una cosa es estando en el consultorio o en cualquier lado, paciente médico. Ahí es una cosa. Ya después, si lo sacás de ahí, ya pasa a ser como, estamos hablando de la política, como el común de los mortales. A ver, todo individuo que está formado, instruido, que tiene experiencia, que tiene trato con la gente, el médico obviamente tiene un trato especial donde de alguna manera es un juramento por el cual va a tratar, no a curar, pero sí de ayudar al prójimo independientemente de su sexo, religión, etcétera, etcétera. Es el denominado juramento hipocrático. Bueno, eso da una posición, digamos, muy especial. Y obviamente por otro lado también el médico tiene que vivir, si vive de eso, también tiene que tener una devolución acorde, pero todo va en ese sentido. Ahora, cuando eso por eso digamos no es que es imprudente sacar conclusiones, sobre todo por ejemplo en psicoanálisis, vos dijiste una palabra o dijiste algo, yo interpreto tal cosa, bueno, eso está fuera de contexto. O sea, interpretar a una masa, a interpretar a un grupo, salvo que esté muy estudiado, es un grupo relativamente pequeño y después de muchas sesiones y demás, se van a sacar conclusiones, pero no le va a dar ventaja sobre otro político con mucha experiencia. El tema pasa por las intenciones que tenga cada uno, y esto ya va de suyo, cada uno tendrá las intenciones que tenga y querrá hacer el bien o querrá hacer lo que pueda, pero digamos en la política, mezclada política o mezclada con los políticos, digamos considerando que tiene un extra por esos conocimientos, en parte es una ayuda, pero no necesariamente. El tema es que a veces uno no se tiene que creer tanto, siempre tiene que tener un margen de un 10% de error. Entonces, si uno se la cree demasiado, seguramente se va a equivocar. Y si uno confía demasiado en cuando ahí se está haciendo, los políticos, cuando hacen contrato, cuando hacen un negocio, cuando se compra un auto, se compra una vivienda, bueno, uno confía, pero habría que haber revisado si no tenía pérdidas, si el edificio es nuevo, si está bien construido. O sea, cada uno tendría que buscar todas esas cosas que no siempre se revisan, y confiarse en que yo me las sé todas, ese es un error.
Eso es una... Pero no estoy hablando puntualmente de nadie, hablo en general. No, estamos... Ante la pregunta, si da una ventaja, da la ventaja, cuanto más se sabe de más cosas, bueno, cuanto más ilustrado uno está, tiene más herramientas. A ver, el tema es cómo las aplica. Sí, igual todo esto te cuento, no es que, a ver, no es que lo dije yo, hubo unas declaraciones, por eso te digo, no vamos a nombrar, ya, obviamente todo el mundo sabe, pero hubo unas declaraciones con respecto a esto, por eso vino la pregunta. Fue unas declaraciones casi de una soberbia, viste, muy grande y bueno, y por ahí creer o hacerle creer, por eso es importante. Pero, por ejemplo, ¿cuál es qué tipo de declaración? Que está con todos los problemas del mundo, viste, que llegan las elecciones y bueno, y quizás hacerle creer a la gente o decir esta información, viste, de que uno tiene mucha más capacidad de entender al otro, ¿entendés? Porque, a ver, acá se trata de lo que se declaró que fue, a ver, te lo voy a hacer, te lo voy a hacer directo, yo te lo voy a hacer directo, no con toda la parafernalia que le puso a la persona. A ver, soy neurólogo y yo te voy a entender, ¿se entiende? O sea, este fue el concepto que yo entendí, que se entendió, ¿viste? Entonces, bueno, es importantísimo. Yo soy ingeniero y también te voy a entender. No veo que haya mucha diferencia. O sea, yo no soy nada y tengo sentido común y te voy a entender. Digamos, pero te voy a entender como neurólogo ante una situación, un tema de salud. Claro. Sí, pero sí. No por eso que es que va a dominar el pensamiento o tener... Ahí vamos. Yo creo que la intención es... Eso raya en el absurdo, no. Perfecto, por eso, a ver, Alfredo, por eso estas cosas que parecen, viste, qué sé yo, una charla de, no sé, nos sentamos ahí en Libertador y Matienzo a tomar un café, viste, bueno, pero... Es tan importante porque esto también es alertar, abrir los ojos, prevenir de que, bueno, que es imposible que se diga esto, ya te digo, desde la soberbia más absoluta, y donde, viste, cuando la gente está mal y está débil, porque obviamente están pasando un montón de cosas, estos mensajes llegan, viste, llegan y se convierten en poderosos. No me consta el comentario, yo estoy hablando en abstracto en una situación hipotética, o sea, sí. el tener un conocimiento de la neurociencia, obviamente es una ventaja, pero es una ventaja para manejar patologías, claro, u orientar en situaciones puntuales y personales a una persona que está debilitada en tomar una decisión o que está con un dolor de cabeza. Pero obviamente ser neurólogo no es lo mismo que ser ingeniero o abogado para ayudar a un paciente. Ahora, para manejar políticas, no le va a dar más ventaja que a otro. Obviamente, en las políticas sanitarias tiene que haber un administrador que maneje números y tiene que haber un asesoramiento médico para que esas conductas, esas políticas sanitarias sean más efectivas y correctamente elegidas. Pero en todo caso ahí eso es una cosa muy muy específica, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en Estados Unidos el director de un hospital no es médico, generalmente. Son individuos que manejan muy bien todo lo que es la estructura y la dinámica. Sí, administración, todo eso, sí. Y tienen sí un director médico responsable. Eso es otra cosa, pero tienen todo un board, tienen todo un consejo de gente que maneja números, tienen contadores, economistas, tienen especialistas, ingenieros, tienen de todo, porque aparte de una estructura de un hospital o de una institución, tiene tomógrafos, tiene equipamientos, hay que arreglar las canillas del baño, o sea, hay un montón de cosas para resolver. Entonces, pero para un médico eso le excede, pero los temas médicos sí tienen que tener un máximo responsable. Y un ministro de salud es el máximo responsable por los actos públicos que se generen en ese ámbito. Totalmente. Así como un médico, si le da un medicamento a un paciente y ese medicamento no le cae bien y se come un juicio, correctamente o no, pero sin tener explicaciones, de repente un ministro de salud, si la situación que manejó no la manejó, los resultados no fueron buenos, no estamos hablando de intención, pero independientemente de la intencionalidad, las cosas no salieron bien, tiene que haber explicaciones porque es un responsable médico.
se llama mala praxis. Totalmente. Pero de ahí a tener el dominio de las masas, o sea, eso ya que es un iluminado y entra dentro del capítulo de los libros de psiquiatría, está lleno de este tipo de ejemplos. Sí, sí, mira, para finalizar, sí, las declaraciones estuvieron, inclusive yo tuve un off antes de esas declaraciones por algunas personas, viste, que están en la política y con las cuales hablamos y bueno, fue durísimo. De hecho, no sé, como que un jefe, esto es una interna, ¿no? Como que un jefe le dijo, cállate la boca, no hables más por una semana para que la gente se olvide de esta barbaridad y bueno, pero siempre está Bueno, bueno. yo desconozco esa realidad que vos planteás, pero en forma general, el que se cree un iluminado, cuidado, Esa es la frase. puede tener un corte. Esa es la frase. En este país los cortes de luz son frecuentes. Esa fue una frase excelente y final. Alfredo, te deseamos que Bueno, pases una excelente semana, siempre agradecido por muy bien. colaborar y estar y bueno, de vuelta la columna sigue creciendo semana a semana, la verdad que estamos muy felices y siempre absolutamente agradecidos. Argentilandia Diario es tu lugar y acá Ok. estamos todos los sábados. Muy bien. Abrazo. Te mando un abrazo Suerte. grande. Hasta luego.